Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario. Hoy tenemos la visita del doctor Javier Camacho, del Departamento de Farmacología del CINVESTAB. Vamos a leer una breve semblanza del doctor. Él es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría y doctorado en el Departamento de Fisiología del CINVESTAB. Y además hizo una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Medicina Experimental en Alemania. Y a partir del año 2001 se estableció en el CINVESTAB como investigador, haciendo una investigación pionera en canales de potasio oncogénicos. Ha obtenido fondos de lo que es ahora CONACYT, el anterior ICIT y programas PRODEP, así como de la industria farmacéutica. Y con ello ha podido colaborar con diferentes grupos, tanto del CINVESTAB, la UNAM, Institutos Nacionales de Salud, hospitales de la Secretaría de Salud y el IMSS. Además, ha mantenido diferentes colaboraciones internacionales con investigadores, como el investigador doctor Terry Snuch de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, y además ha participado como investigador visitante en Ecuador, en el grupo del doctor Marcelo Grijalva en la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde se han suscrito diferentes convenios de colaboración con varias universidades ecuatorianas. En su grupo de investigación se han formado alrededor de 80 estudiantes, desde nivel preparatoria hasta postdoctorado, tanto nacionales como de Colombia, Ecuador y Honduras, y esto también ha generado 71 publicaciones. Asimismo, tiene patentes y reconocimientos, incluyendo Canifarma, Carpemor y además por parte del INPI. Es revisor de artículos de más de 100 revistas, editor en algunas de ellas y evaluador de múltiples proyectos. Ha formado parte de la Comisión Evaluadora de Investigadores por México y de la Comisión Dictaminadora del SNI. Él es miembro del SNI por más de 25 años, actualmente es nivel 3. Y bueno, pues sus investigaciones han permitido proponer elementos de diagnóstico y terapias para varios tipos de cáncer, con miras en la investigación transnacional. Pues le agradecemos mucho su presencia. Sí, buenas tardes. Al contrario, agradezco la invitación y la oportunidad de comentarles algunos de nuestros hallazgos enfocados a canales iónicos en cáncer. Y bueno, como ustedes saben, pues el cáncer es un grave problema de salud en el mundo que origina que las células proliferen de manera anormal y descontrolada. Y hay una gran cantidad de factores involucrados y varias, como tal, factores de riesgo, diferentes componentes. El componente hereditario, causa alrededor del 5% de los cánceres que se asocian a la parte de la herencia, pero la mayor parte de las alteraciones se deben a la exposición ambiental y a diferentes condiciones patológicas, por estilos de vida, estímulos físicos, ecológicos, diferentes sustancias químicas, que al final producen alteraciones en todos estos componentes de las células, el genoma, el metaboloma, transcriptoma, etcétera, y finalmente se llega a un fenotipo que produce una proliferación descontrolada. Pero también otra de las causas asociadas al desarrollo del cáncer son como tal el número de divisiones de las células madre, de tal forma que por la naturaleza proliferativa de estas células existe la posibilidad de que haya alteraciones azarosas, algunos cambios en la secuencia, algunas mutaciones, y si esos cambios son en genes claves para la proliferación, entonces se puede comenzar a desarrollar algún tipo de tumor. Entonces, conforme avanza el número cuando hay más divisiones, por supuesto avanza el riesgo para desarrollar algún tipo de tumor. Entonces, probablemente hayan escuchado ustedes que hay personas que llevan una vida muy sana, pero que desarrollan algún tipo de tumor. Simplemente por cuestiones de probabilidad, pues pueden existir mutaciones, alteraciones de forma, entre comillas, natural. Entonces, de esta manera, para algunos tipos de cánceres se ha calculado el peso que tienen el peso en el riesgo de desarrollar cáncer
de diferentes factores. En el caso particular de cáncer en mujeres, para algunos el componente hereditario es muy, muy bajo, el componente ambiental es muy alto, pero en algunos el aspecto replicativo, es decir, por mera probabilidad y la cuestión azarosa por las divisiones en las células madre, pues juega un papel importante. Hay también otros factores importantes que pueden proteger o favorecer el desarrollo de algún tipo de tumor. Por ejemplo, la composición del microbioma intestinal, que se asocia a la respuesta en pacientes con melanoma o también al desarrollo de algunos tumores. Entonces, ya en algunos tratamientos se puede reconocer entre aquellos que responden a algún tratamiento y los que no responden, y también la progresión libre de la enfermedad se asocia a la abundancia alta o baja de algunos componentes del microbioma. Entonces, por una parte es otro factor que puede ayudar a proteger o a que algún paciente responda, y por otra parte representa también una oportunidad que uno puede considerarlo para cuestiones terapéuticas. Sin embargo, pues como ustedes saben, es algo muy, muy complejo, y también el sistema nervioso interviene porque pues hay una interacción entre los tumores, entre el cáncer y el sistema nervioso. Entonces, el tumor puede estar liberando citocinas, hormonas, que llegan a estimular algunas vías particulares, que a su vez se conectan, por ejemplo, con la médula adrenal, y pueden estar liberando noradrenalina, glucocorticoides, etcétera, que van a su vez a favorecer la producción del tumor. Entonces, por una parte es algo muy, muy complejo, pero por otra también son oportunidades para buscar alternativas terapéuticas. Complicando aún más el esquema, la situación, pues resulta que también existe la heterogeneidad intratumoral. Entonces, si existe un tumor de un paciente, si se extrae, pues resulta que una sección de un tumor tiene una expresión génica y proteica, pero dentro del mismo tumor, otra región tiene otra expresión de genes, proteínas, etcétera, y entonces eso también, por una parte, es una cuestión un tanto complicada para la terapia, para el diagnóstico, pero por otra también son oportunidades y se identifica toda la diversidad que puede existir dentro de un tumor y tener más alternativas terapéuticas. Y un problema, pues obviamente, es el diagnóstico, y que en muchos casos, pues cuando los pacientes llegan a la clínica ya presentan cierto nivel de metástasis, que como ustedes saben, pues es un proceso que lleva varios años. Es muy poco probable que haya metástasis, pero como no se hace un diagnóstico a tiempo, pasan los años, y aunque la probabilidad de que sea metástasis es muy baja, pues al final de cuentas la falta de diagnóstico temprano origina que alrededor del 30% de los pacientes presentan metástasis al momento de diagnóstico. Realmente la célula cancerosa tiene que sobrepasar muchas barreras para llegar a instalarse en un nuevo tejido y comenzar a proliferar. Pero bueno, la realidad es que toda esta falta de diagnóstico y todos los factores asociados pues hacen que el cáncer sea un problema de salud a nivel mundial. En México, algunos cálculos indican que hay alrededor de 200,000 nuevos casos, y para algunos casos la mortalidad es relativamente baja, pero para otros no. En el caso del cáncer de mama es de los de mayor incidencia, también como el de próstata. Por una parte, afortunadamente las terapias y el diagnóstico temprano han avanzado de manera muy importante, y para esos tipos de cánceres, aunque son de alta incidencia, fallece alrededor del 25% para cáncer de mama, también alrededor del 25% para cáncer de próstata. Dado que son de muy alta incidencia, pues el número de casos
de fallecimientos es alto, pero en porcentaje, en números, digamos, crudos, alrededor del 75% de los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata o de los diagnosticados con cáncer de mama o con cáncer de próstata, alrededor del 75%, entre comillas, la libran. Algo muy diferente a lo que ocurre con otros tipos de cánceres, como son el cáncer de hígado o el cáncer de pulmón, o el cáncer de páncreas, en el que la relación mortalidad-incidencia es casi de 1. Pues en México aquí están, es una pequeña tabla de estos valores de la relación mortalidad-incidencia para diferentes tipos de cáncer. Como les comentaba, para el cáncer de mama, el cáncer de próstata, fallece alrededor del 25% de los pacientes diagnosticados, pero para otros fallece alrededor del 90%. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, pues nuevos marcadores tempranos. Sabe que si la detección se hace de manera temprana, la probabilidad de éxito de las terapias es muy alta. Pero también para eso necesitamos nuevos marcadores y nuevos blancos terapéuticos. Y en este sentido, los canales iónicos pues, son una herramienta prometedora para ese fin, tanto como blancos terapéuticos y marcadores. Clásicamente, bueno, pues estas proteínas de membrana que conducen diferentes tipos de iones se han asociado a diferentes fenómenos fisiológicos, como son la transmisión nerviosa, la detección de calor, de sabores, etcétera, la audición y pues claramente en la contracción cardíaca y también la contracción del músculo esquelético. Entonces, hay varios canales iónicos que se han asociado a cáncer y les voy a comentar de uno muy en particular, que es un canal oncogénico que se llama EAG y que la sobreexpresión en células en cultivo produce pérdida de la emisión por contacto, crecimiento en cúmulos, crecimiento en ausencia de suero e inducción de tumores agresivos en ratones inmunodeprimidos. Originalmente los investigadores estaban interesados en caracterizar las propiedades biofísicas y electrofisiológicas de ese canal iónico de potasio. Y para ello recurrieron a los sistemas de expresión en células en cultivo. Entonces sobreexpresaron este canal de potasio en células que o no tenían el canal o tenían muy baja expresión, con la finalidad de tenerlo en grandes cantidades y hacer la caracterización biofísica y electrofisiológica. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando esas células sobreexpresaban el canal iónico, adquirían propiedades de células cancerosas, como las enlistadas aquí. Y entonces, bueno, a partir de ahí y también de otros trabajos, surgió todo un boom de investigaciones en canales iónicos y cáncer. Y bueno, actualmente la lista de canales que se asocian a cáncer pues es muy elevada. Para este tipo de canal también se observó que podría servir como marcador de pronóstico. Es decir, aquellos pacientes que tenían amplificación del gen, es decir, varias copias del gen, su sobrevida era menor en aquellos tumores que no tenían amplificación del gen. Y para un tipo de leucemia, lo mismo, la sobreexpresión se asociaba con una menor porcentaje de sobrevivencia y un menor tiempo libre de la enfermedad. Entonces, el canal podría ser un blanco terapéutico, porque bueno, su sobreexpresión induce el fenotipo tumoral, pero también un marcador de pronóstico. Como les comentaba, pues actualmente hay una gran cantidad de canales iónicos asociados a cáncer, y bueno, realmente son decenas de canales que se han encontrado para diferentes tipos de cáncer como tal, y la expresión de esos canales se asocia, como comentaba, también a algunas características de las células cancerosas. Entonces, de tal forma que se ha llegado a proponer si el cáncer es una canalopatía. Entonces, igual en las diferentes propiedades de las células cancerosas, como es elevación de supresores de crecimiento, evitar la respuesta inmune,
promover inflamación, metástasis, etcétera. En todas ellas se asocia la actividad de la expresión de algún canal iónico. Por eso se ha sugerido de esta manera. Y bueno, ya haciendo un análisis un poco más particular de algunos tipos de tumores, no solamente canales iónicos, sino en general transportadores. Entonces, ha surgido también el término del permeoma iónico, que involucra canales iónicos activos por voltaje, diferentes transportadores, diferentes proteínas de membrana, y esto solamente para el caso de glioblastoma, que la expresión de estos diferentes tipos de canales se asocia también con la agresividad. Entonces, bueno, pues con todo esto, en el laboratorio, con todos esos antecedentes, hemos desarrollado diferentes proyectos yendo a abordar algunos de los aspectos más necesarios en cáncer, que son como tal marcadores tempranos para esos tipos de cáncer y uso de bloqueadores de canales en cáncer, con la idea de proponer nuevas terapias alternativas terapéuticas. Les voy a comenzar con la parte de cáncer cervical, que es la que tenemos un poco más avanzada, y en su momento, ya hace 20 años, buscamos la expresión del mensajero de este canal en muestras de cérvix de pacientes del canal EAG, y observamos que en algunas de las muestras que nos dieron como de cáncer cervical, de aquí de la del 1 al 5, se expresaba, había expresión del mensajero. En los casos de cérvix normal, igual de la 7 a la 12, igual encontramos que no había expresión, lo cual era consistente con la idea del papel oncogénico del canal. Curiosamente, esta muestra 6 realmente nos habían dado como una de cérvix normal. Vimos que había una alta expresión y nos llamó mucho la atención. Reportando como tal niveles de expresión, pues se colocó aquí. Y ya que fuimos a revisar la parte clínica, nos dijeron que no, que realmente que la paciente sí tenía cáncer, pero que en su momento había pasado desapercibido por la técnica de citología, por la técnica de Papa Nicolau. Les trajeron a la paciente a la matriz por otras causas, y ya que hicieron todo el análisis, vieron que realmente sí tenía cáncer cervical. Entonces, estrictamente hablando, pertenecía aquí y coincidía con esta sobreexpresión. Seguimos encontrando expresión en lo que nos daban como cérvix normal, y dijimos, bueno, pues sería, si bien la citología, el análisis por citología tiene sus falsos negativos, pues ya sería muy alto el valor. Y bueno, resulta que no, que estas pacientes no tenían cáncer, pero una de ellas tenía un tumor en ovario, otra tenía hiperplasia de endometrio, y entonces los tejidos cercanos adyacentes tenían alteraciones. Entonces eso aunque el cérvix era reportado como normal, al menos en cuanto a morfología. Entonces esto nos llevó a la idea de pensar en que el canal pudiera ser un indicador temprano de alteraciones. Y lo que hicimos, dijimos, bueno, si es un marcador temprano, entonces uno pensaría que algunos factores etiológicos de cáncer podrían regular su expresión. Entonces recurrimos a diferentes sistemas de cultivo, también en colaboración con el doctor Patricio Garillo, que seguramente varios de ustedes conocen. Hicimos algunos estudios con un sistema in vivo en el que se tienen ratones transgénicos que expresan uno de los oncogenes, el E7 del virus de papiloma. Son estos ratones transgénicos que desde que nacen son más pequeñitos, el pelaje es diferente, las redes son diferentes, y que por sí solos no desarrollan cáncer cervical a pesar de tener un oncogen de BPH, sino solamente son expuestos a otros de los factores de riesgo de desarrollar cáncer cervical, que son las hormonas. Entonces, después de un tratamiento hormonal, entonces ya las ratoncitas comienzan a desarrollar lesiones de bajo grado, de alto grado o carcinoma. Entonces, en estas diferentes etapas, buscamos la expresión del RNA mensajero y de la proteína del canal EAG, pensando en que pudiera ser un marcador temprano de la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos los niveles de expresión del RNA mensajero, y entonces aquí están las que fueron tratadas
son de 4 meses de edad, pero tratas 3 meses con estrógenos y estas 6 meses con estrógenos, no transgénicos, transgénicos, con estrógenos o sin estrógenos. Y claramente la mayor expresión son los que llevan más tiempo tratados con estrógenos y que tienen el oncogen de BPH a nivel de mensajero. A nivel de proteína ocurre algo similar. Hay una expresión basal mínima, pero al final de cuentas la mayor expresión se da en aquellas que fueron tratadas con estrógenos y por más tiempo. Entonces, bueno, esto nos reforzaba la idea de que pudiera ser un posible indicador temprano de la enfermedad. Pero bueno, buscamos también otros canales iónicos, porque bueno, salvo algunos tipos de cánceres que sí está claramente identificada una proteína de difusión involucrada, pues realmente uno requiere muchos elementos para hacer un diagnóstico más completo. Entonces, dada la diversidad de canales iónicos que están involucrados en cáncer, buscamos también la expresión de otro canal. Pero antes de eso, buscamos también la expresión en muestras de pacientes para ver si esto podría correlacionarse con el estadio. Y entonces, efectivamente, para el canal EAG, la expresión de la proteína en cortes de tejidos cervicales se asocia con el nivel el grado de la enfermedad. En lesiones denominadas NIC1 hay expresión en la parte basal, pero conforme esto va proliferando se va incrementando la expresión de la proteína. Bueno, y ahora sí, pasando a otro canal, literal, otro canal de potasio, es un canal de potasio sensible a calcio. Aquí está directamente la expresión en muestras de pacientes, y entonces el tejido, el cervix no canceroso, siempre es complicado decir cervix normal, entonces mejor nos referimos a cervix no canceroso, cervix no tumoral. Y después lesiones de bajo grado, alto grado y carcinoma, claramente va habiendo una mayor expresión conforme avanzan los niveles de la lesión. Entonces digamos que tenemos ya un par de canales que podrían servir como elementos de diagnóstico. Buscamos también un tercer canal, que es un canal que se llama KIR 6.2, que está relacionado con la regulación de niveles de glucosa en sangre. Entonces, aquí encontramos algo muy interesante, que fue una expresión diferencial del canal, porque en muchos de los pacientes se asociaba con el estadio. Encontramos la mayor expresión del mensajero en el estadio pues, más agresivo. Mientras más pobre era la diferenciación en algunos casos, había una mayor expresión y se asociaba con los niveles de invasión. Entonces también nos puede servir como un posible elemento de pronóstico. Y aquí tenemos las inmunohistoquímicas para cervix no canceroso y para cervix en estadio muy avanzado. Entonces, una vez más, ahora tenemos 3 canales de potasio que podrían servir como marcadores de diagnóstico. Y dicen, bueno, pues cualquier cosa que busquen sube, ¿no? Pero no todo sube. Hay otro canal, que es un canal de calcio, que es conocido como TRP, que curiosamente su relación es inversa. Y aquí lo que tenemos es que es relativamente alta su expresión en tejido no canceroso, y va disminuyendo conforme avanza el grado de la enfermedad. También conforme va diferenciación el cervix, hay menor expresión, y conforme es más invasivo el tumor, también va disminuyendo la expresión. Aquí tenemos algunas inmunohistoquímicas de cervix no canceroso, y aquí en un estadio avanzado. Entonces ahora ya tenemos un conjunto de algunos canales que podrían ser al menos 3 que pueden aumentar su expresión y uno que lo disminuye. Entonces, sería ideal, sería muy conveniente poder tener este tipo de análisis y hacerlo en las citologías cervicales. Entonces voy a mostrar algunos ejemplos de citologías cervicales que se han hecho con el canal EAG. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es cervix normal, o al menos no tumoral, y aquí tenemos lesiones cervicales de bajo grado y de alto grado. Entonces,
en ambos, en todos se ve una clara expresión del canal, pero aquí ustedes se preguntarán cómo que lesión de alto grado, y hay expresión de AG, y la morfología de las células es casi de un cervix normal. Bueno, pues es de esos casos en los que, a pesar de que hay una lesión de alto grado, la recolección de células no es precisamente las células cancerosas. Entonces, puede existir recolección de células con morfología relativamente normal, pero que provengan de un tejido en el que en alguna parte hay una lesión de alto grado. Entonces, en eso ya vemos que hay expresión del canal. Entonces, bueno, dicen, bueno, si veo esta expresión del canal, ¿qué es? ¿Normal o lesión de alto grado ya? Entonces, bueno, en esos casos lo que se haría es recomendarle a la paciente, bueno, no deje pasar un año o más tiempo para volver a hacerse la prueba, sino venga con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pues tener como un kit de marcaje de detección múltiple de canales, en el que podríamos observar si 3 diferentes canales de potasio suben y vemos que uno baja, pues entonces podría aumentar la sensibilidad y la especificidad de la detección. Ok, bien, bueno, entonces voy a pasar a la segunda parte de detección de posibles marcadores tempranos, particularmente ahora carcinoma hepatocelular. Aquí, bueno, no tenemos tanto avance como en el caso de cervix, pero en este caso recurrimos a un sistema in vivo, dado que pues, no tenemos líneas celulares que nos indiquen un estadio preneoplásico temprano, cirrótico, fibrótico de hígado. Entonces, comenzamos un estudio de hepatocarcinogénesis química, en el que a los animales se les administra dietilnitrosamina, un compuesto que está en el humo de tabaco, en las gasolinas, en los cosméticos. Y bueno, entonces se les administra y después de un tiempo se desarrollan hígados fibróticos, cirróticos, posteriormente con lesiones preneoplásicas tempranas, y ya más tarde claramente un carcinoma hepatocelular. Y estudiamos también toda una batería de genes asociados al transporte y a canales iónicos, y curiosamente encontramos 2 patrones de expresión. Estudiando un transportador ABCC3 relacionado a la resistencia a multidrogas, un canal de calcio y un canal de sodio, y para cada una de las etapas, 1, 2, 3, 4, encontramos que había un aumento de la expresión del mensajero. En otros casos, para canales de potasio, lo que encontramos es que hay un pico mientras permanece el carcinógeno, y cuando el carcinógeno se retira, regresa a niveles normales. Entonces, bueno, pueden ser indicadores de que está ocurriendo algún proceso patológico, y es posibles indicadores sí de carcinoma, que bueno, siempre es muy diferente hacer un diagnóstico de una muestra cervical que en hígado, pero también una realidad es que cada vez hay más reportes de células cancerosas circulantes o de vesículas que llevan algún componente del tumor y que podría ser más fácil su detección. Bien, ok, bueno, la otra gran parte de la plática se centra en el uso de bloqueadores de canales con la intención de proponer algunas nuevas terapias para la clínica. Y no solamente haciendo estudios de inhibición de la proliferación, el desarrollo tumoral, con algún bloqueador de los canales, sino también con una estrategia que cada vez es más utilizada en la clínica y en la investigación, que es la combinación y el reposicionamiento de fármacos, y lo estudiamos en estos diferentes tipos de cáncer, en líneas celulares, algunos en vivo. Entonces, bueno, muy brevemente y de forma muy general, el reposicionamiento de fármacos consiste en encontrar nuevos usos para medicamentos existentes utilizados para otras condiciones. Esto tiene varias ventajas: que las dosis máximas ya son conocidas, que su posible aprobación para uso oncológico es mucho más rápida, que la patente ya ha expirado,
Y hay múltiples ejemplos de eso en la clínica. Por otra parte, la combinación de fármacos pues permite atacar varias propiedades malignas de las células cancerosas, disminuye la probabilidad de que el paciente desarrolle resistencia al tratamiento, también nos permite encontrar nuevos blancos terapéuticos. Algunos de los ejemplos, que bueno, seguramente conocen ustedes varios, son la aspirina, que es un fármaco utilizado para el dolor, la inflamación, y que actualmente se puede usar para diferentes tipos de cáncer. La metformina, utilizada en diabetes, también para varios tipos de tumores. Aquí en México hay varios ensayos clínicos que han desarrollado, que han utilizado la metformina y han encontrado resultados muy interesantes. El Celecoxib, también para la inflamación, el dolor, se usa para carcinoma hepático. Este antiepiléptico, también se utiliza para varios tipos de cáncer. Y bueno, así hay una lista grande. Entonces, bueno, nosotros combinamos algunos bloqueadores de canales iónicos y los combinamos con otros fármacos, buscando como tal hacer estudios de reposicionamiento y combinación. Y bueno, primero pues, obviamente hay que saber si hay que buscar si el canal está activo, si se puede bloquear realmente, ¿no? Entonces, bueno, hay una técnica electrofisiológica denominada como de patch clamp, en el que se acerca una pipeta con una punta de un diámetro de alrededor de 1 micrómetro, se acerca a la membrana, tratando de que en ese pedacito de membrana haya algún canal iónico, y como son canales iónicos activados por voltaje, a través de la pipeta y el electrodo, pues se producen cambios de potencial que permiten la activación del canal, y esto se interpreta como flujo, salida, entrada de iones potasio. Y estos son registros electrofisiológicos de la actividad del canal en cultivos primarios de cáncer cervicuterino, de esas muestras que les mostraba al inicio de las pacientes. Entonces, bueno, el canal está activo y como bloqueadores específicos hay anticuerpos monoclonales como tal muy específicos, desarrollados por el grupo de Alemania, pero también hay otros bloqueadores un tanto inespecíficos, y uno de ellos es el astemisol, que es un antihistamínico y que tiene como tal varios blancos y ha sido un fármaco que ha ganado mucho interés para reposicionamiento y combinación. Como su nombre lo indica, pues se une a los receptores a histamina que se asocian con vías de señalización como la MAP-cinasa, que al final puede llevar a proliferación, bloquea con ese tipo de registros que les mostré anteriormente, se puede saber si bloquea o no la actividad canal, y el astemisol también bloquea a los canales oncogénicos, también se une a la cromatina y también inhibe la actividad de los transportadores ABC asociados a la resistencia a multidrogas. Entonces, bueno, pareciera como un arma sumamente importante con varias ventajas. Evita que algunos fármacos antineoplásicos pudieran salir de la célula, aumentando su concentración, inhibe proteínas involucradas en cáncer, entonces como que ofrece muchas ventajas. Entonces, bueno, primero fuimos a ver el efecto de este astemisol en células de cáncer hepático, en las líneas celulares. Ya se había reportado la presencia de la proteína en muestras de tejidos, y bueno, nosotros observamos la muestra de la proteína, la presencia de la proteína en líneas celulares de cáncer hepático. Entonces, hicimos ensayos de actividad metabólica con un método colorimétrico en el que, bueno, nos indica la actividad de una enzima mitocondrial, y eso se asocia a proliferación, y posteriormente se hacen las lecturas en el espectrofotómetro. Y bueno, eso se asocia como actividad con la actividad metabólica, y vemos que el astemisol disminuye, bueno, pues como en un 40-50% en esta línea celular, un poco más inhibe la actividad metabólica, y también promueve de manera importante la apoptosis en esas líneas. Entonces, bueno, fuimos a hacer experimentos también in vivo en este modelo que ya les había mostrado en el hígado. Entonces se desarrolla el modelo como tal con el carcinógeno de etilidrosamina, y aquí tenemos el hígado control
un color rojo intenso, liso, brilloso, y después de la exposición al carcinógeno, pues tenemos diferencias importantes en el crecimiento y en la formación de tumores. Entonces, aquí vimos algo muy interesante, que es que el astemisol puede prevenir el desarrollo de cáncer hepático. Si se da, por ejemplo, astemisol desde el inicio, ¿qué significa el inicio? Junto con el carcinógeno. Y claramente, Diego, este hígado se parece mucho más a este como que a estos dos. Posteriormente hicimos también experimentos dando el astemisol desde la semana, el antihistamínico desde la semana 12, cuando ya hay un hígado cirrótico, y si bien no es como este o como este, claramente tampoco es como ninguno de estos dos. Entonces, bueno, pensamos que podría ser también utilizado como preventivo. Por supuesto, la pregunta inmediata podría ser, bueno, ¿por qué todos hay que está tomando astemisol todo el tiempo? Bueno, ahorita les voy a mostrar algunos datos interesantes. Esto como preventivo, como anticancerígeno, ya dándolo, ya que está bien establecido el tumor, al menos a las 18 semanas, es decir, dándolo en esta etapa, pues ya haciendo que los tumores lleguen a la semana 22, pues vean cómo también hay, se evita, inclusive hay cierta regresión del desarrollo tumoral. El hígado prolifera mucho, entonces pueden eliminar células cancerosas, pero también formar células relativas, bueno, no cancerosas. Entonces, bueno, puede ser un fármaco muy prometedor para el tratamiento y prevención de algunos tipos de cánceres. Entonces, para la pregunta, bueno, como preventivo, ¿a quién se le va a dar quién está tomando algún antihistamínico? Entonces, bueno, resulta que poco después de este trabajo, en 2015 salió un trabajo en estudios poblacionales en el que se vio que pacientes que consumían antihistamínicos tenían menor riesgo de muerte si es que les daba algún tipo de cáncer. Entonces, curiosamente, en usuarios, en consumidores de astemisol, se vio la mayor disminución de probabilidad de mortalidad por algún tipo de cáncer. Hay otros antihistamínicos, particularmente la loratadina, también comúnmente usada, el que también disminuye esa probabilidad de mortalidad, pero cuando les daban quimioterapia. Entonces, resulta que sí, que también puede ser preventivo. Entonces, personas que consumían antihistamínicos por alguna otra condición alérgica, por ejemplo, resulta que si desarrollaban algún tipo de cáncer, respondían mejor a la quimioterapia y el porcentaje de pacientes que fallecía era menor. Entonces, bueno, en ese pues, hacía sentido que lo que vimos en el modelo anterior. Ya no usamos astemisol, aunque curiosamente el astemisol es de los que mejor resultado da disminuyendo la mortalidad en pacientes con cáncer, porque bueno, el astemisol tiene algunas desventajas, y es que entre los canales de potasio que inhibe, otro miembro de la familia de esos canales EAG es uno que se llama gen relacionado al EAG, y que juega un papel muy importante en la actividad eléctrica del corazón. Entonces, también lo bloquea, pero imagínense si un efecto colateral es bloquear algún canal iónico que afecta la excitabilidad del músculo cardíaco, pues es un problema. Aunque realmente el problema fuerte fue que algunas personas comenzaron a consumirlo en sobredosis de hasta 10 veces como tal la dosis recomendada. Entonces, bueno, por una parte dicen, bueno, la gente recomienda, tómate 2 litros de agua diarios, 2 o 3, para tómate 30 litros diarios, pues ya igual yo creo que, aunque fuera agua 10 veces, pues lo recomendado, pues no es que pasen inadvertidos por el organismo. Sin embargo, como había varios otros antihistamínicos, bueno, pues entonces ese astemisol fue retirado del mercado, y aunque tenemos muchos datos con astemisol, pues realmente estamos recurriendo a otro tipo de antihistamínicos. Para algunos de los resultados que les voy a mostrar, hemos estado muy cerca de probarlo en pacientes, pero se nos ha complicado conseguir el astemisol. No hay manera de conseguirlo, al menos en México y en varios otros países, de momento no hay manera.
Entonces, pero con todos esos antecedentes y con lo que nosotros hemos visto de Astemizol, pues continuamos estudiando antihistamínicos. Uno de ellos pues, es la loratadina, que también ofrece ventajas en pacientes con cáncer. Y bueno, regresando de nuevo a lo que es el cáncer hepático, también resulta muy interesante otro estudio en pacientes que el uso de loratadina disminuye la incidencia de infección por virus de la hepatitis, que para algunas poblaciones es un factor importante de riesgo, sobre todo en algunos países asiáticos hay mucha infección por virus de la hepatitis y mucha gente desarrolla cáncer hepático. Entonces resulta que usuarios de loratadina, usuarios de loratadina, el azul, tienen menor incidencia de infección por virus de la hepatitis B, C o de la coinfección. Entonces también como que protege contra la infección por el virus de la hepatitis. Entonces con base en estos antecedentes, con lo que habíamos hecho también con Astemizol, fuimos a probar oral el efecto de la loratadina, con el interés también de hacer combinaciones de fármacos y reposicionamiento. Entonces, probamos además de la loratadina, una de las terapias estándar en México para cáncer hepático, que es el sorafenib, y también lo combinamos con otro fármaco, que es el raloxifeno, que también es uno de los que ya han estado reposicionados y que también tiene efectos cancerígenos. Entonces, bueno, hicimos estos ensayos de combinación de fármacos, para lo cual primero con estos ensayos de actividad metabólica que les comentaba, pues hicimos las curvas concentración-respuesta para determinar las concentraciones inhibitorias al 20%, al 50%, etc. Entonces, son las curvas concentración-respuesta ajustadas a una fase logarítmica y a partir de la cual se calculan las concentraciones inhibitorias para cada uno de los fármacos, sorafenib, loratadina, raloxifeno, y para 2 líneas celulares. Y a partir de ahí se obtienen las concentraciones inhibitorias 20 y 50 para cada fármaco y para cada línea celular. Y a partir de ahí hacemos algunas combinaciones. Entonces, bueno, aquí mostramos que la combinación, que esta triple combinación sinergiza el efecto inhibitorio sobre la actividad metabólica. Entonces, aquí está el efecto de los fármacos por separado a su concentración inhibitoria 20, pues como su nombre lo indica, inhibe alrededor del 20%, el equivalente de raloxifeno y la de la loratadina, pues también deben completar un 20%, pero cuando se ponen en conjunto, inhiben más del 70%. En el caso de la otra línea celular de cáncer hepático, pues nuevamente el efecto de las concentraciones inhibitorias 20 de cada uno y la concentración, la triple combinación, en este caso inhibe alrededor del 80% de la actividad metabólica. Otro parámetro que estudiamos pues es la apoptosis, en los que también nuevamente tenemos aquí el efecto de cada fármaco por separado. Aquí se indican si las células están viables, en necrosis, apoptosis, etc. Y el fármaco por separado, sorafenib, raloxifeno o loratadina, y aquí claramente la combinación, inclusive la combinación de dos fármacos, ya aumenta claramente las células en apoptosis, que bueno, que acá con los fármacos por separado están en estas barras, y la triple combinación realmente casi se lleva el 90% de las células viables y aumenta claramente la apoptosis. También hacemos otro ensayo que se llama de formación de colonias, que es muy sencillo, que en el que se siembran en cajas Petri, se siembran pocas células, muy pocas células, de tal forma que queden muy separadas, muy aisladas entre ellas, y es un indicio de la sobrevivencia que puede tener la célula. Ya que se encuentran las condiciones para que crezcan suficientemente separadas, entonces se aplican los fármacos y aquí está el efecto del sorafenib. Claramente hay menos células, raloxifeno, loratadina, hay menos células, pero claramente la combinación a la concentración inhibitoria 20, pues prácticamente se lleva todas las células. Aquí están el número de colonias para cada condición
y las combinaciones pues, realmente se llevan a todas las células, no permiten que haya proliferación ni sobreviva. Entonces, bueno, pensamos que esta combinación puede ser una herramienta muy, muy importante, tal vez ojalá sin tanto problema para llevarlo a un ambiente clínico. Y bueno, este tipo de estrategia lo estamos utilizando también para otros tipos de cánceres, como es el cáncer de pulmón. Y nuevamente, pues en líneas celulares, una historia parecida, con los tiempos en los que probamos el astenisol. Y en ese caso lo combinábamos con una de las terapias estándar, que es el gefitinib, que es un inhibidor de receptores a tirosinasinasas. Entonces, bueno, aquí nuevamente tenemos las curvas concentración-respuesta en este tipo de células de cáncer de pulmón para un fármaco de terapia estándar y para el astenisol. A partir de estas curvas se obtienen las concentraciones inhibitorias 20 y 50 para cada uno y posteriormente se hacen los ensayos de combinación. Y aquí vemos realmente algo impresionante. Tenemos el efecto de la concentración inhibitoria 20 de astenisol, disminuye cierto porcentaje, la concentración inhibitoria 20 de gefitinib disminuye cierto porcentaje, pero cuando estas mismas concentraciones se ponen simultáneamente, se inhibe más del 80% de la proliferación. Y bueno, pues algo similar se ve para el proceso de apoptosis, aunque aquí per se el astenisol o gefitinib tiene un efecto importante, pero aumenta mucho un tipo de apoptosis en los casos tardíos, temprana, cuando se hace la combinación. Nuevamente, pues tenemos el problema del astenisol, que aunque quisimos hacer ensayos clínicos, con eso pues ya era muy complicado llevarlo a la clínica. Entonces, bueno, pues recurrimos otra vez a cambiar el antihistamínico. Y bueno, resulta que también hay algunos estudios poblacionales en los que se sabe que el uso de loratadina disminuye el riesgo de mortalidad en pacientes con cáncer de pulmón. Nuevamente son estudios poblacionales en los que los que no fueron usuarios de la loratadina por alguna cuestión de alergia, rinitis, etcétera, tienen mayor probabilidad de morir que los que usaron loratadina. Y también aquí el tiempo que pueden estar libres de progresión de la enfermedad, pues también es mayor para aquellos que usaron loratadina. Entonces, en este caso, dijimos, bueno, podemos combinar loratadina en lugar de astenisol, continuando con gefitinib como una de las terapias estándar, pero también pensamos en otro fármaco que son los beta bloqueadores, que bueno, los receptores adrenérgicos están involucrados en una gran cantidad de funciones, incluyendo la proliferación celular. Entonces, la señalización a través de la vía del receptor adrenérgico beta, pues se asocia con vías de señalización asociadas a proliferación. Una de ellas, y particularmente también en cáncer de pulmón, como vías del AMP cíclico, las proteínas ERK, CREB, etcétera. Y también algo muy interesante es que se sabe que el uso de beta bloqueadores se asocia con mayor supervivencia y tiempo de uso de la terapia oncológica estándar y menos metástasis en pacientes con cáncer de pulmón. Nuevamente, aquellos pacientes con cáncer de pulmón que por alguna otra razón consumían beta bloqueadores sobrevivían más tiempo y desarrollaban menos metástasis que pacientes que no habían consumido beta bloqueadores. Hay una gran cantidad de beta bloqueadores, algunos ya han sido probados, aquí como ustedes lo pueden ver, pero quisimos probar uno que también tuviera otras propiedades importantes en cáncer. Y uno de ellos es el nebivolol, que con estudios de docking in silico se ha visto que inhibe proteínas importantes en cáncer, disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno, inhibe la expresión de un receptor importante en cáncer
por lo que con todo esto pues tiene efectos adicionales al bloqueo del receptor adrenérgico. Entonces, al igual que en los ensayos anteriores, hicimos combinaciones, en este caso, del beta bloqueador, de la loratadina y de la terapia estándar, que es el gefitinib. Entonces, nuevamente, disminuye la triple combinación, sinergiza el efecto inhibitorio sobre la actividad metabólica, y en este caso algo muy, muy interesante es que vimos un efecto tan potente que nos fuimos a probar, no la concentración inhibitoria al 20, sino la concentración inhibitoria al 10%. Y aún a esta muy baja concentración de loratadina o de nebivolol, cuando se combinaban la pura loratadina y el puro nebivolol a esa concentración tan baja, ya veíamos un efecto súper potente. Y obviamente cuando se aumentaba el gefitinib, la terapia estándar, pues que iba la actividad metabólica casi a cero para ambas líneas celulares. Algo similar observamos en los ensayos de apoptosis, a estas concentraciones muy, muy bajas de loratadina 10 y nebivolol 20, veíamos que la combinación, y particularmente ya la triple combinación, pues aumentaba mucho las células en apoptosis, disminuía la cantidad de células viables. Y también nuevamente pues hicimos el ensayo de formación de colonias, en el que, al igual que ensayos con la otra línea celular, la concentración más baja de loratadina o de nebivolol, cuando se ponían en conjunto, llevaban casi a cero la formación de colonias, inclusive se acentuaba cuando poníamos el gefitinib. Entonces, pues, nuevamente pareciera ser una oportunidad terapéutica aparentemente fácil de llevar a la clínica. Y bueno, finalmente ya el otro tipo de cáncer que estudiamos para este tipo de estudios fue el de cáncer cervical. Como se imaginarán, pues ya saben qué diapositiva viene, que es la de astemisol. Entonces, comenzando con astemisol, pues vimos una disminución leve realmente de la proliferación en varias líneas celulares de cáncer cervical. Pero entonces, bueno, nuevamente pues tenemos que cambiar de astemisol a loratadina. Pero bueno, no es solamente el antihistamínico, también habíamos probado el gefitinib como inhibidor de un receptor de tirosinchinasas. Y bueno, el gefitinib también se ha estudiado en el tratamiento del cáncer cervicuterino, disminuye la proliferación celular, incrementa la apoptosis y detiene a las células en cierta fase del ciclo celular. Eso en estudios in vitro. Pero también hay algunas observaciones clínicas en el que hay pacientes que responden mejor al gefitinib que a la terapia estándar y la combinación se incrementa un poco más. Entonces pensamos en la combinación loratadina, gefitinib y por otra parte, ya casi, y por otra parte, pero también pensamos en un tercer fármaco a combinar y a reposicionar, y uno de los que hay mucha información son las estatinas, particularmente la simvastatina, que se utiliza para disminuir niveles de triglicéridos. También está asociada a vías de señalización importantes en cáncer, como el anclaje de proteínas G pequeñas, en la muerte celular y en la modificación del microambiente como tal. Y en algunas observaciones clínicas se sabe que aumenta la supervivencia, sobre todo cuando se da en terapia combinada. Entonces, bueno, como siempre, pues probamos algunos fármacos a reposicionar, pero también utilizando la terapia, una de las terapias estándar, que en el caso del cáncer cervical, una de las terapias estándar, pues es el cisplatino. Entonces hicimos otra vez la combinación, en este caso de 4 fármacos, y estos tipos de gráficas que ya les he mostrado, las curvas de concentración-respuesta, a partir de los cuales se hacen los ajustes logarítmicos para cada una de ellas, para cada línea celular y para cada fármaco, loratadina, simvastatina, cisplatino, gefitinib, a partir de los cuales se obtienen las concentraciones inhibitorias 20, 50 para cada uno, y a partir de eso se hacen las combinaciones.
Entonces, bueno, algo interesante que observamos, pues es que aquí se muestran los efectos de la monoterapia a las concentraciones inhibitorias 20 de cada uno, y algo muy interesante es cuando se utiliza la combinación de dos fármacos y hay a esta concentración que únicamente uno de ellos disminuye como el 20%, aquí ya se disminuye más del 50%. Y también eso para ambas líneas celulares, y también lo hemos encontrado cuando se dan triples combinaciones, simvastatina, cisplatina, gefitinib, como disminuye alrededor del 80% la combinación para ambas líneas celulares de cáncer cervical. Algo muy interesante que encontramos es que cuando se utilizan los cuatro fármacos, curiosamente no hay diferencia entre que si se utilizan 3 o se utilizan 4, o acá si se utilizan solamente 2 o los 4. Entonces eso es muy importante porque no necesariamente se tiene que ocupar junto con la terapia estándar. Hay muchos pacientes que ya no respondieron a la terapia estándar, a gefitinib, a cisplatino, en el caso de cáncer cervical, y entonces para esos pacientes se podría proponer las combinaciones de 3 fármacos, por ejemplo, 2 fármacos o 3 fármacos sin la terapia estándar. Entonces, bueno, pues con todo esto pasamos a estudiar también la parte de apoptosis, y bueno, también pues algo similar. Aquí están los efectos de las concentraciones de cada fármaco por separado, y ya en la combinación, pues claramente, al menos el número de células viables se va como al 10%, aumenta la apoptosis, la temprana y la tardía, y en el ensayo de formación de colonias, pues también observamos algo parecido. La pura loratadina per se inhibe un gran porcentaje la proliferación y la supervivencia. La simvastatina y el gefitinib, a esas concentraciones se inhiben en mayor grado simvastatina, en menor grado gefitinib, pero cuando se utilizan estas concentraciones en conjunto de gefitinib y de simvastatina, pues también se va como que al más del 80% la inhibición, y cualquier otra combinación pues realmente erradica la formación de colonias. Y bueno, ya con todos estos resultados, bueno, pues podemos concluir que los canales iónicos en cáncer han jugado un papel muy, muy relevante, dado que se regulan por factores asociados a cáncer como cogenes virales, varios carcinógenos, estrógenos, factores de crecimiento, etcétera, y eso produce un aumento de su expresión a nivel de mensajero y a nivel de proteína, pues pueden ser utilizados como indicadores tempranos de algunos de esos tipos de cánceres para la detección temprana y marcadores tumorales. Y por otra parte, dado que al inhibir su actividad disminuye la proliferación, pues también pueden ser utilizados como blancos terapéuticos, y todos esos estudios de inhibición de canales por antihistamínicos sumados a estudios en pacientes, estudios retrospectivos que usuarios de antihistamínicos tenían mayor sobrevida en caso de la ocurrencia de algún cáncer, pues han dado pie a estos ensayos de combinación, reposicionamiento de fármacos, con lo cual, pues bueno, con todos los experimentos que les ha mostrado, y como mencionaba la doctora, pues el INPI nos ha otorgado varias patentes a través de Simvestab, y pues esperamos que pronto se refleje en algún ensayo clínico. Obviamente, pues esto lo hemos hecho gracias a la colaboración con muchas instancias, como también comentaba la doctora, a nivel nacional, fuera de México, dentro de Simvestab, por supuesto, y en el laboratorio han participado una gran cantidad de estudiantes, esos son solamente los miembros actuales, y bueno, estas son algunas fotos de cuando nos bañamos. Y a mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, comentario?
Muchas gracias, excelente plática, muy interesante. Yo tengo algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es, si la terapia que trataron para cáncer cervical era solamente para cáncer ocasionado por HPV? Bueno, las líneas celulares que utilizamos y los modelos in vivo, sí, todos incluyen HPV. Las líneas celulares que utilizamos, una tiene HPV 16, otra tiene HPV 18, que son los más comunes. No soy experto en la parte clínica, pero me parece que es muy poco probable encontrar un cáncer cervical sin BPH. Y eso explica también el éxito de las vacunas. Entonces, los que utilizamos sí son con BPH. Y la otra pregunta es con relación a la última parte de su plática, en la que hicieron un sinnúmero de experimentos en líneas celulares, lo cual está muy bien. Sin embargo, varios de los datos que usted nos muestra son de la efectividad en reducir la mortalidad por cáncer, son en individuos. Entonces, ¿cómo le podrían hacer para distinguir los efectos en el tejido específico del cáncer versus los efectos que se dan a nivel de todo el organismo? Puesto que, por ejemplo, algunos de ellos podrían actuar a nivel de la modulación de la respuesta inmune, lo cual es un efecto a nivel sistémico y no específicamente en el hígado, y ahí iría mi segunda, o en el hígado o en el pulmón o en el cervix, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta iría a que si están pensando en diseñar terapias que incluyan, por ejemplo, nanotecnología para la entrega específica en los tejidos afectados, y también para ver si el efecto pudiera ser sistémico, por ejemplo, a nivel de sistema inmune. Sí, ese es un punto muy importante, gracias por los comentarios. Algo que fortalece mucho la idea de la combinación y tratar de llevarlo a la clínica de manera probablemente más pronta, más rápida, son precisamente los estudios en pacientes. Y que usuarios indican que esos que les va mejor si hay quimioterapia, hay disminución de la mortalidad. Lo más probable es que el efecto sea como tal sistémico, y de manera muy importante, porque se sabe que, por ejemplo, para este caso, la loratadina, el raloxifeno, que es para el caso de cáncer, esto lo usamos en cáncer hepático, también puede inhibir aquí la interacción de interleucinas que vienen de otro sistema, o del sistema inmune. Y también se ha demostrado que varios canales iónicos están sobreexpresados en células del sistema inmune y que inhiben como tal la liberación de citocinas, por ejemplo. O como les mostraba hace rato, que en la interacción sistema nervioso-cáncer, que el tumor manda algunas citocinas al sistema nervioso y el sistema nervioso hace que se liberen corticosteroides o adrenalina de la glándula adrenal como tal, y también hay una infinidad de canales iónicos ahí y una infinidad de blancos de estos fármacos. Entonces, lo más probable es que sí sea un efecto sistémico. Y las líneas celulares son tal vez el modelo de los más sencillos que puede haber, pero reitero, una gran fortaleza para las propuestas son las observaciones previas en pacientes. Porque aunque tuviéramos un modelo in vivo, pues bueno, lamentablemente por una gran cantidad de terapias oncológicas se muestran efectos súper importantes en líneas celulares, in vivo, y en el paciente no. Aquí venimos como que de atrás hacia adelante. Respecto a si estamos pensando en alguna entrega específica, sí estamos haciendo algunos ensayos con otras moléculas, tratando de envolverlas en nanopartículas y con algún marcador, que funja como que se le pegue únicamente a algunas células cancerosas, con todas las ventajas y desventajas que eso pueda tener. Eso es muy importante, pero me parece que cobra todavía más relevancia para nuevas moléculas o fármacos que no son muy conocidos
sus efectos a nivel sistémico. Como estos vienen de reposicionamiento de fármacos, que ya se conocen los efectos secundarios y ya se sabe pues, qué hay que revisar con más detalle en un paciente, y como probablemente el efecto sea sistémico, pues entonces tal vez en algunos casos no convenga tanto el direccionamiento. Sí, exactamente. Y yo lo decía por sus últimos resultados en los cuales ve solamente un efecto, pues el límite más bajo de efecto lo ve con 2 y no con los 4. Sin embargo, ahí está trabajando solamente con las células que estarían en el tejido blanco y no con todo el sistema inmune, las células que están en circulación, sistema nervioso, etcétera. Entonces, a lo mejor no dejarlas por fuera de sus de sus experimentos que pudieran hacer en modelos animales o otros ensayos preclínicos. Sí, muchas gracias. Gracias. Hola, doctor. Antes que nada, gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Mis dudas van sobre la cuestión de la combinación de fármacos, ¿no? Es una nueva tendencia el reposicionamiento, es algo muy padre que pues, ahorra muchísimo tiempo, ¿no? En la elaboración de fármaco nuevo comparado. Pero a mí me surge la duda de qué tan real es llevar esto a clínica, porque el efecto combinado, digamos, de la toxicidad de 2, 3, 4 fármacos, aun cuando las dosis se bajen, es fuerte. Quizá comparado con generar una quimera, que también se ha vuelto mucho como de moda, en tendencia, ¿no? En las acciones. ¿Qué ventajas, qué desventajas hay de uso de una, de uso de la otra? Y sobre todo también por la última parte, ¿no? Que mostró resultados, que justamente cuando veía que teníamos 3 fármacos, quizá no cambiaba tanto el efecto. Quizá yo pensaría que son antihistamínicos. ¿Qué tanto están relacionados con qué tanto están pegando quizás sus canales, ¿no? Porque realmente no es la función primaria que tiene el fármaco, ¿no? De hecho, mencionaba ahí algo de un estudio de acoplamiento molecular. También no sé si me puede hablar un poquito más de eso, como qué salió de ahí. No sé, son temas que me parecen de verdad pues, interesantes, ¿no? Del que me quiero empapar un poquito más. Bien, sí, afortunadamente, pues creo que los que nos dedicamos a esto, tenemos, bueno, hay información que nos permite pensar que va a ser relativamente sencillo, entre comillas, que se hagan ensayos clínicos. Y si uno se mete a la página de Estados Unidos, del clinicaltrials.gov, y pone reposicionamiento y cáncer, salen decenas y decenas de ensayos clínicos de reposicionamiento. Pues al parecer, a pesar de las aparentes desventajas que pudiera tener, parecen ser mayor la cantidad de beneficios. Entonces, si hay muchos ensayos clínicos, decenas en Estados Unidos, también aquí ya hay muchos, como comentaba la metformina, aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, tienen varios ensayos con resultados muy positivos en cáncer de pulmón. Entonces, creo que sí puede ser una realidad a corto plazo, y sobre todo en países como los nuestros, que si bien podemos leer la existencia de terapias dirigidas para diferentes tipos de cáncer en países del primer mundo, lo que en algunos lugares ya no son medicamentos de primera línea, en México siguen siendo de primera línea, porque ya los inhibidores de nuevas generaciones son de costos estratosféricos que no se pueden pagar. Entonces creo que cobra relevancia en países como los nuestros en desarrollo. Que si los efectos colaterales también podrían sumarse, sí, por supuesto es una posibilidad, pero los reportes en ensayos clínicos es que a los pacientes que han consumido algún antihistamínico o gefitinib o algo así les va mejor en la sobrevida. O sea, se puede estar dando el antioncológico por más tiempo. Y entonces, pareciera ser que los efectos colaterales son menores respecto al beneficio. Y esa terapia combinada, esa suma de medicamentos, esos tratamientos, son por cierto tiempo, ¿no? Pues también es una ventaja. Esto de
de todas las ventajas que tiene ese tipo de estudios son realmente enormes, porque uno podría pensar que bueno, si bien se les descubrió un blanco inicial, por ejemplo, para los antihistamínicos, los receptores de histamina, pues realmente decimos que es su blanco principal, porque pues es lo que se encontró, pero ¿qué tal si son los canales iónicos y qué tal si son la cromatina? Y hay un montón de procesos. Entonces, pero eso da pie a decir, bueno, ahí puede haber un montón de blancos y eso nos da pie a hacer más estudios de a qué blanco se le está pegando. Y en eso también hay muchos estudios, es una de las técnicas de reposicionamiento de fármacos como tal, los estudios de docking molecular. Se ponen ahí con diferentes modelos y se hace análisis de acá cuántos medicamentos se pueden unir a una proteína que está involucrada en cáncer. Y de ahí hay muchas propuestas para reposicionar y probar fármacos como tal para reposicionamiento, con base en qué medicamentos se le pega a una proteína que ya se nos está involucrada en cáncer. Pero también al revés, se puede hacer ensayos de arrastre de proteínas, por así decirlo, que se pone el fármaco y se ve qué proteínas se le pegan. Si identifica qué proteínas se le pegan, por supuesto uno espera que se le peguen las normalmente conocidas que son blancos de la proteína. Pero resulta que cuando se hacen ese tipo de ensayos se le pegan un montonal de proteínas que después va uno a las bases de datos del atlas de proteínas, de humano, del GenBank, ¿no? Y resulta que muchos están asociados a cáncer, pero otros que nunca se habían reportado. Entonces realmente eso da mucho potencial para descubrir nuevos fármacos. Una estrategia, sí, por supuesto, sería también hacer quimeras o quitarle lo que podría producir el efecto negativo en algunos de los pacientes, pero si ese blanco es el principal que le da la propiedad anticancerígena, pues sería complicado. Y luego pues resultaría hacer otra vez todos los estudios, por supuesto son muy importantes y si hubiera tiempo y dinero es importante hacerlos, pero también a lo mejor ahora la quimera tiene otros blancos y tiene otros efectos. O sea, yo creo que hay que hacer todo, pero esto da muchas oportunidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Javier, por la charla, muy linda. A mí me quedó un poco la pregunta del papel molecular, de cómo explican la función molecular de estos canales, ¿no? O sea, por ejemplo, la célula tumoral, cuando ya están sobreexpresándose, ¿cómo funcionan? Si han visto un poco todas las vías de transducción o qué es lo que está pasando a nivel molecular con estos canales. Y mi otra pregunta es, con este modelo que tienen de cáncer hepático, ¿es un hámster o es en qué rat? Ahí estaría interesante ver a nivel de RNA-seq, ver cuando hay reversión del cáncer, ver qué vías es también, cómo estás viendo los cambios a nivel transcripcional o a nivel de proteómica, ¿no? No sé si eso son perspectivas que tienes con respecto al trabajo que están haciendo en el laboratorio. Sí, pero la más fácil, que es la segunda, que es que sí, pero no hay dinero. Sí, claro, por supuesto, sería muy, muy, muy importante ver qué vías se rescatan, que a su vez podrían funcionar después como elementos de estudio para prevención. Y también, como es muy común para varios tipos de cáncer y varios ensayos clínicos, pues hacer previo a la aparición de cáncer o previo al tratamiento, cuáles proteínas, genes están sobreexpresando, qué está circulando en la sangre, y después pues ver qué combinaciones funcionan en qué condiciones. Aquí, bueno, pues siempre es complicado porque pues, se utilizan animales de una misma cepa, pero ya al llevarlo a un ensayo clínico, pues será muy, muy importante tomar muestras de plasma, por ejemplo, o sangre, y después hacer un estudio de todo lo que va circulando, como ya es muy común, al menos en otros países, y después tratar de separar entre los que responden, los que no responden, y tratar de predecir. Pero el estudio que mencionas de que se
deja de expresar o que sobreexpresa con cada uno de los tratamientos, sin duda alguna es algo que hay que hacer en cuanto haya dinero. Y la otra parte, son decenas de canales iónicos los que están sobreexpresados y otros están subexpresados. Una de las explicaciones más directas de mecanismos son los canales de calcio, porque a su vez el calcio pues, está asociado a una gran cantidad de funciones y de proteínas. En el caso particular de algunos otros, por ejemplo, el canal que más estudiamos, el canal de potasio AG activado por voltaje, ese se sabe que se le pega una proteína que se llama epsina, que al final tiene que ver también con el reclutamiento de receptores a factores de crecimiento. Entonces también se puede hacer. Y para ese canal y para varios otros, resulta que tienen secuencias de localización nuclear, en el que podrían estar interactuando con factores de prescripción también. Y algo también muy interesante de ese canal es que si se hacen mutantes de tal manera que el canal no conduzca a potasio, de todas maneras sigue induciendo cierto nivel de formación de tumores. En otras palabras, los canales iónicos tienen propiedades oncogénicas conductoras y no conductoras, ¿no? de iones. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, le agradecemos mucho al doctor por su charla y aquí le entregamos su constancia. Muchas gracias.